¿Es esa la luna? ¡Ah! Bienvenidos nuevamente a un video sobre Black Souls 2. Lo prometido es deuda, y yo les prometí hablar sobre todos esos jefes obligados a reposar en el calabozo del caos, descartados de la obra y de los ciclos por Niarle. Si no has visto el lore del juego, es prácticamente obligatorio que lo vayas a ver, o no entenderás muchas cosas. Pero tranquilo, tengo un corto y resumido video explicando todo el lore en mi canal. El enlace estará en la descripción, y es el que ves aquí en pantalla. Antes que nada, agradecer a todos los miembros del canal por el apoyo que me han dado en todo este tiempo. Y por supuesto, agradecerles a ustedes que están viendo estos videos. Empecemos de una vez. Los 27 jefes, sí, son 27 jefes en el calabozo del caos, son muy diferentes a los demás jefes del juego. Tienen su propia habitación especial y una mini fogata azul donde puedes guardar la partida antes de enfrentarlos. Los jefes son aleatorios, es decir, puede que pases todo el juego sin ver a uno, como puede que otro se repita 5 veces seguidas, y dependen muchísimo de la profundidad del calabozo del caos. Como te dije, los jefes de este mundo son seres rechazados o descartados de la obra de Wonderland. Sus historias están pues aquí. Pero te sorprenderá escuchar que puedes leer estas historias. Estos relatos que iniciaron en su mayoría como cuentos infantiles y ahora han sido alterados por el poder y malicia de Marisu. Y la forma en leerlos es pues derrotando al jefe y regresando a la fogata de la calavera azul. Cada historia es muy interesante y muchas son excesivamente crueles, como es común en este universo. Y ahora una confesión. El video que verán no será de mi gameplay, pues lastimosamente, como te dije en el video de lore y en este video, es muy aleatorio. Me puede tomar horas, muchas horas, hasta que te aparezca un jefe en específico. Horas que, si lo quería hacer, hubiesen retrasado este video por aún más semanas. Y de hecho, esta tardanza es la razón por la que este video sale ahora y no hace un mes. Al final, me rendí. Pero una luz de esperanza iluminó mi visión, y esa luz se llama Evil Archive. Por si no conoces a este canal es, no irónicamente, el canal de Black Souls. Este canal desentierra y revela hasta el más oculto secreto del juego. Si crees que mi video de más de 8 horas se exploró todo, pues te invito a revisar los videos de Evil Archive para ver interacciones ocultas mucho más recónditas. Y como este canal tiene tanto contenido específico de la obra, pues le roban su contenido cuando realizan videos slop de muy mala calidad sobre esta maravillosa obra llamada Black Souls 2. En especial cierta creadora de contenido, con su video de menos de 20 minutos que fue sacado de un post de Reddit y hecho con ChatGPT, de todo el lore del juego. Pero esto es muy fácil de reconocer. Pues Evil Archive parece ser muy conocedor del Black Souls 2 y del RPG Maker. Y su sello de marca es, pues, que Grimm aparece con esta apariencia interesante. Sí, se ve como si fuese una bestia demoníaca común. Esta apariencia no puede ser obtenida en el juego de base y solo es accesible dentro de los códigos. Pues si ves un creador de contenido que está subiendo videos de Black Souls, pero en su contenido tiene estas skins, el 99.9999% de los casos es que fue robado de Evil Archive. En el otro porcentaje es porque es Evil Archive. Y ahora usaré uno de sus videos, titulado Black Souls 2, el lore de las calaveras azules. Este video estará enlazado en la descripción y en el comentario fijado, para darles un poco de fondo a las secciones donde te narro las historias de estos jefes. Y sí le pedí permiso directamente a Evil Archive, que es lo mínimo que podrías hacer, ¿no? Y por cierto, Evil Archive es el mejor canal de Black Souls, con amplio conocimiento del juego e incluso en ocasiones con conocimiento previo sobre noticias de Toro y del desarrollo de sus otros proyectos. Y a mí, nadie me va a convencer de que este tipo no es Toro. Sé que eres tú, no me puedes engañar, y si es que llegas a ver esto, por favor, una petición. Déjanos ponerle el traje de Caperucita Roja clásico en el nuevo juego. Por favor. Sí, como una skin. Una vez más, gracias a Evil Archive por todo el trabajo que hace y por este video. Y empecemos.
Al momento de entrar en la cajita de joyas de mi mujer, el mundo y la dificultad se rige por el tema de la profundidad actual. Iniciamos pues en la profundidad 0. En este nivel solo puedes encontrar a 3 jefes, siendo estos el saltamontes hambriento, el lobo disfrazado de abuela y los 3 cerditos. Comenzando con el saltamontes es de la historia clásica de la hormiga y el saltamontes, en la que la hormiga trabajando duro, guardando comida para el invierno, mientras el saltamontes cantando y bailando. Pero cuando el invierno llega, el saltamontes está muriendo de hambre, rogándole a la hormiga que le dé comida, y esta le dice que baile para pasar el invierno. En Black Souls 2, el relato es el siguiente. Las hormigas que tan duro trabajan, ¿es que acaso quieren trabajar hasta morir? Se burlaba un saltamontes perezoso, que se pasaba el tiempo bailando, cantando y riéndose de las hormigas. Pero el peligro de la muerte por el crudo frío del pleno invierno se acercaba rápidamente, y solo entonces batió sus alas para buscar alimento. Su canto y baile no sirven de nada en la exuberante madre naturaleza, y no pudo encontrar nada que valiera la pena comer con el frío extremo. El saltamontes llora desesperado, lamentando su vida pasada de solo jugar, sobreviviendo al duro invierno, comiendo cadáveres, agua fangosa, heces, orina y fruta podrida. Finalmente llegó la primavera, y cuando las hormigas salieron de sus madrigueras, una gran sombra cayó sobre ellas. La sombra susurró, agitando los ojos, la cara y las antenas empapadas de suciedad y sangre. «Comida, dámela, comida, entrégamela toda, dámela toda, aliméntame». Sí, eso es todo. Es algo bastante leve, pero es un buen inicio de cómo se desarrollan estas historias, ¿no crees? Lo siguiente de esta profundidad es el lobo en la ropa de la abuelita. Esta es una historia crucial en el lore, ya verás por qué. La historia va así. Oh abuelita, qué orejas tan grandes tienes. Es para escucharte mejor, mi pequeña. Pero abuelita, qué ojos tan grandes tienes. Es para verte mejor, mi querida. Oh abuelita, pero qué grande y terrible boca tienes. Es para comerte mejor, mi querida. Sus entrañas fueron arrancadas con afiladas garras, su cuerpo fue destrozado y devorado, y Caperucita Roja al fin se reunió con su amada abuela como excremento de lobo. O así lo dice la historia, y vivieron felices para siempre. No, esto no. Este final común y bárbaro no tiene gracia. Como es mi súper especial trabajo haciendo mi primera damisela, hagamos que Caperucita Roja sea más activa, que tenga un mayor papel, y luego que estire la pata heroicamente. Así es, esta es la primera historia de Marisu. Esta es la que iba a ser la historia de nuestra amada Caperucita Roja. ¡Felicidades! La tercera y última historia dada por un jefe de esta profundidad viene de los 3 cerditos. Y dice lo siguiente. Un pirómano ha llegado a la casa de los 3 cerditos. La casa de paja se quemó sin dejar rastro. La casa de madera se quemó sin dejar rastro. Qué terrible, qué terrible. Pero tranquilo, no podrá quemar la casa de ladrillo que construyó el hijo menor. ¡Viva, viva, viva! Pero, ¿no hace un poco de calor? El sol está caliente. No se puede mantener en pie. Hace calor, hace calor, hace calor. La puerta se está derritiendo y no se puede abrir. No puede salir de aquí, hace calor. Hace calor, sálvame, papá, sálvame. No puedo salir, déjame salir, déjenme salir. El cuerpo está caliente, caliente, caliente. Y esto es todo. Esta historia viene acompañada, narrativamente, con la forma física del jefe de los 3 cerditos, mostrándonos a sus cuerpos semi-derretidos por el calor y fusionados en esta horrible bestia. Ahora, terminada la profundidad 0, entramos en la profundidad 1. Aquí tendremos 5 nuevos jefes, y el primero será el monstruo de Frankenstein, cuya historia dice lo siguiente. En cierto lugar vivía el hombre más feo del mundo. Todos los aldeanos lo despreciaban. Lo llamaban monstruo y le tiraban piedras cada vez que aparecía. Nunca recibió el cariño de nadie y finalmente siempre era expulsado a un lugar lejano. Siempre a las afueras del pueblo. Y aún así, un día, encontró a alguien que le gustaba. Se enamoró a primera vista de una hermosa y guapa mujer,
que no era para nada adecuada para aquel feo hombre. Era una mujer muy hermosa, con una sonrisa como una flor. Lo conoció por primera vez mientras recogía flores en un campo blanco puro. Aunque era feo, lo trataba con amabilidad y sin discriminación. La visitaba todos los días y siempre tenía conversaciones agradables con él. Pero había un problema. Ella era ciega. El hombre tenía una cara fea, pero también una cabeza horrible. Pero incluso un tonto como él podría haber predicho el futuro que le esperaba. Si ella llegara a ver su verdadero yo, lo rechazaría sin dudar. Y él lo sabía, pero el hombre tampoco podía alejarse de ella. El hombre estaba dispuesto a ser abandonado y le confesó su amor, a pesar de su horrible apariencia. Entonces ella guardó silencio un momento y luego abrió lentamente los ojos. No había pupilas en esos ojos suavemente abiertos. Había innumerables dientes abultados y feos que sobresalían de aquí y allá. El cuello de la mujer, estirado y retorcido como una serpiente, cayó flácido y se arrastró por el campo de flores. ¡Qué felicidad! Yo también buscaba un nuevo cónyuge, dijo ella. Esta historia es un poco random, pero la figura que se encuentra en este hombre es muy similar a la yokai llamada Nureona, o la mujer mojada, que engaña a hombres para atacarlos. La siguiente historia se titula El pájaro azul del infortunio, y si viste el video de Lore, ya lo mencioné antes, y está basada en la obra del pájaro azul, donde dos niños llamados Mitil y Titil van en búsqueda de este pájaro azul, que trae suerte, y son ayudados por una hada mágica. Algo que no mencioné en ese momento y menciono ahora, es como al final de la obra, el pájaro negro de los niños se convierte en azul. La historia en Black Souls es solo 2 líneas. Dicen lo siguiente: que las bendiciones de la tragedia caigan sobre los personajes. Conviértete en combustible para la felicidad de la gran Marisu. Y este sí tengo que explicarlo un poco porque nadie lo ha explicado, ni siquiera nuestros colegas de fandom ruso o gringo. Verás, como recordarás en la sección de la mansión Lidl en el DLC 3, Marisu tiene como aliados a Mitil y Titil. Y aparentemente con este lore sabemos que se están refiriendo a demás personajes. Con estos dos contextos podemos asumir que Marisu modificó a los hermanos para que le ayuden a ir recolectando personajes para su imperio perdido. ¿Y qué tiene que ver el ave azul? Pues ¿de dónde crees que viene su forma física? Mira, aquí se ven ambos hermanos. Y a la vez mira los colores del ave, azul en el exterior, pero negro en el interior. El aliado de Marisu, que cumplió perfectamente su labor y la acompañó en todo el trayecto. Y apenas culminó su labor, fue desechado, botado a la basura y al olvido, y recogido por Mabel. Ahora pasará la eternidad en esta cajita de joyas. El siguiente jefe es más de uno y se llama Los Caballeros de Andor. La historia dice así: la lealtad de los caballeros era inquebrantable. Y así, incluso cuando el rey fue absorbido por la oscuridad de la locura, no dudaron de sus palabras, pues sin importar el final que les aguardaba, les habían jurado lealtad. Esto es solo un poco más del contexto sobre el llamado Imperio Caído de Andor, de donde sacas la espada de Andor. Como cosa interesante, esta batalla cambia de acuerdo a la profundidad, pues en la profundidad 1 los caballeros aparecen de uno en uno, y a partir de la profundidad 2 aparecerán los 5 a la vez. Nada nuevo. La que le sigue es llamada El muñeco mentiroso Pinocho, y me gusta mucho, y dice así: cabeza, palpitaciones, me duele el cuerpo, el pelo, se me está cayendo el pelo. ¿Mi pelo? ¿Dónde estoy? Estaba dormido, está demasiado oscuro, no puedo ver nada, solo paredes de ladrillo, estoy dentro de algún lugar. Necesito recordar, ¿cómo llegué aquí? Estoy seguro que le robamos a ese viejo con mi amigo. Maldición, no puedo recordar nada en absoluto. No importa, necesito salir de aquí rápido. Arrastrarte por el suelo, siguiendo las paredes, avanzar tambaleándote. Pasillos largos e interminables. A veces el camino gira y se bifurca. Es como un laberinto.
Por mucho que camino no puedo ver ni un punto de luz. Mi cabeza ya está hecho un desastre por las lágrimas del dolor y la ansiedad. Dios, te lo ruego, ya no le robaré a nadie. Perdóname, por favor, sálvame de este infierno. A la derecha. Una voz infantil resuena por el pasillo. ¿Quién? No hay respuesta. ¿Ya estoy oyendo voces? Pero decía a la derecha, a la derecha. Debe ir a la derecha. Moviendo mis pesadas piernas doblo la esquina. Ahora a la izquierda. La voz de nuevo. Siento como si lo hubiese oído antes. ¿Qué importa? Es la única esperanza que tengo ahora. La izquierda, la derecha. Una más a la derecha. Izquierda, izquierda, derecha. Con sangre y lágrimas goteando lucho desesperadamente por seguir adelante. Salida. Sigue sin haber salida. Quiero salir. Quiero irme, beber y olvidar todo esto. Y ahora, justo al frente. La salida. Sí. Corro con todas mis fuerzas que aún tengo y... ¿Caigo? Gravedad, destrozado. Yo, suelo de ladrillo, golpeado. Sangre, huesos, todo roto. Miro hacia arriba, inmutable, oscuro. No puedo ver, pero hay alguien observándome morir, mirándome fijamente. Venganza por el abuelo Yepeto. Ese pequeño mentiroso. Me gusta esta historia, porque como recordarás, ya hay un Pinocho en el mundo de Black Souls. Esto nos demuestra que Marisu posiblemente hizo varias versiones de ciertos personajes, y personalmente me gusta la historia. Quién sabe, y veremos otras versiones de Elma, otras versiones de Caperucita, otras versiones del Mago de Oz, quién sabe. La siguiente y última de esta profundidad se llama El Rey Desnudo, y dice lo siguiente. En cierto país había un rey musculoso que amaba entrenar. Todos los días desfilaba, mostrando sus orgullosos músculos al pueblo. Era un rey particular, pero muchos lo respetaban e incluso lo idolatraban. Sin embargo, un día, el rey contrajo una enfermedad mortal. Los médicos del lugar afirmaron que era curable, es decir, que podía mejorar a costa de que sus músculos se debilitaran por el resto de su vida. A esto el rey respondió: mis músculos son mi alma. Si ellos van a morir, yo también. Y rechazó el tratamiento. Sus sirvientes estaban cada vez más desesperados. Llamaron a muchos médicos de diversos países. Entre ellos había un par de hombres que dijeron: podemos curar al rey perfectamente y sin dañar sus músculos. El chiste es que eran unos impostores. Y sin saber que, acorralados, los sirvientes les habían pagado por adelantado y ordenado la cura. Y no queriendo perder sus músculos, el rey la aceptó. Y el tratamiento fue un fracaso. La piel y la carne del rey se marchitaron e incluso sus órganos eran visibles desde afuera. El rey se mantuvo con vida, pero jadeando como un insecto. Los sirvientes se quedaron sin palabras al verlo. Para entonces los charlatanes ya se habían ido. Con voz temblorosa el rey preguntó: ¿ha tenido éxito el tratamiento? ¿Cómo están mis músculos? Los sirvientes intercambiaron miradas y dijeron lentamente: el tratamiento tuvo éxito. Sus músculos están en un estado glorioso, brillando incluso más que antes de la enfermedad. Antes de que el rey pudiese decir una palabra, otro sirviente lo interrumpió bruscamente. Los músculos de su alteza solo le parecerán frágiles a un necio e incompetente. Un verdadero sabio puede ver que sus músculos son los mejores del mundo. Envidia incluso de Dios. Una mentira poco convincente, una mentira insensata. Le esperaba la guillotina, pero sin dudar ni un ápice, el rey creyó. ¿Acaso su mente se degradó? No, no es así. El rey simplemente confiaba y amaba a su pueblo desde lo más profundo de su corazón. Con esto vamos 8 de 27 jefes y terminamos la profundidad 1. Vamos a la profundidad 2 con 4 jefes más. El primero de estos es, pues, Aladino, el rey del deseo, con una historia que dice así. Un cuerpo momificado rueda por una duna, mercancía innecesaria que un traficante de esclavos dejó caer. Lo dejó en el medio del desierto, montó ahorcada sobre su camello y lo abandonó a su suerte. El resplandor del sol es como agujas para su piel seca y morena. Los tendones de sus pies han sido desgarrados y ni siquiera puede mantenerse en pie. Y sin embargo esta momia, este niño, quiere vivir. Al apartar la mirada del resplandor deslumbrante nota un brillo en la arena.
Algo metálico está enterrado cerca de él. ¿Será algo que el comerciante dejó caer? Pero puede sentir que lo llama. Cautivado por el poder místico, el niño se arrastró como un gusano para alcanzarlo. Lo sacó de la arena y lo agarró con las manos. Una lámpara. Era una lámpara dorada y brillante. Di tu deseo. ¿Es que acaso está escuchando voces? La lámpara le habló. No es que importe. El niño se aclaró la garganta y dijo: agua, por favor, agua. Y corriendo, formando charcos, lavando la sequedad, fluía agua sin parar, bañándose en una corriente interminable de agua. El niño se ríe. Tuvo la peor vida, pero ahora su suerte es la mayor. Todos mis deseos serán saciados. La lámpara lo hará posible. Esta historia viene también de la mano con su jefe, pues te enfrentas a Aladino y el genio. La mecánica es que cada ciertos turnos Aladino pedirá un deseo. El primero le dará muchísimos buffs. El segundo invocará la llamada belleza de la arena. Y el tercero hará un superataque que matará aunque tengas máximas defensas. Simulando pues los deseos de salud, amor y poder. El único inconveniente es que el ataque final no rompe Requiem. ¿Por qué, Toro? ¿Por qué creaste Requiem? Pero bueno, vamos a la siguiente historia, llamada La Bestia de la Fundición. Un guerrero de hierro creado por capricho del rey demonio incandescente. Como ejército formaron un muro de hierro envuelto en llamas. Cualquier tierra que encontraran se convertía en campos de ceniza pisoteada. El rey demonio estaba muy satisfecho con el resultado. Sin embargo, pronto surgió un problema. Al ser una masa de hierro, su ejército de hierro era incómodo y demasiado pesado. Y debía actuar antes de que su propio jardín se hundiese en la lava. No había lugar para los guerreros de acero después de la guerra. El rey abandonó el voluminoso desastre en un bosque apropiado. Llenos de dolor y odio, se transformaron en bestias demoníacas. Pero al desconocer su poder, finalmente se hundieron en el caos. Tengo entendido que este jefe es físicamente el mismo que encontramos en el Bosque Ardiente, y que a su vez es una referencia sobre un enemigo de Dark Souls 2, llamado el Demonio de la Fundición. Y yo no tengo ni la más mínima o remota idea del lore de Dark Souls, así que decidí llamar a un experto. Al comienzo se negó, pero con mucha insistencia, paciencia y un par de ampollas de propofol, me traje a Sigurd, el caballero cebollenso. Sigurd es experto en el lore de este universo y nos explicará qué rayos es el Demonio de la Fundición, a menos que quiera que vaya por el segundo riñón. Bueno, pues qué chingados quieres que diga, ¿no? Este boss es una puta referencia al Demonio de Fundición del Dark Souls 2, ¿no? El mejor putísimo juego de la historia. Claro que sí. Me duele el prepucio. Ok, eres libre por ahora. Entonces vamos con la siguiente entrada. Esta me imagino que es la favorita de los fans de Bill. Es llamada El Príncipe Encantador. Pasando por un bosque inquietante, el príncipe despertó a la princesa maldita de su sueño en un ataúd. Y aunque la maldición se rompió, su amor fue rechazado. No es de extrañar, ya que la supuesta princesa maldita era en realidad un sirviente que tomó su lugar durante la maldición. Aún así, el carácter del príncipe ya estaba deformado. Caería en la ruina, pero eso no hace falta decirlo. Un beso le bastó para volverse del otro equipo. La verdad me recuerda un poco al general de Mulan, que para su punto de vista ya estaba enamorado de ese soldado extraño, y luego descubrió que era mujer. Lo único interesante, o más bien turbio, sobre este jefe, es que al luchar, cada ataque tiene una probabilidad de infligir el estado negativo de sueño, durmiendo a Grimm. Y si Grimm está dormido, usará un ataque llamado El Beso del Príncipe en el blanco caballo, causándote 50% de tu vida máxima en daño, y removiendo Requiem. A Elma le debe gustar esta información. Pero realmente no hay nada más que recalcar con este jefe. Vamos al siguiente y último de esta profundidad, llamado el Kraken. La preciada mascota criada por el Juicio Oscuro. En realidad es un feto grotesco, uno de los muchos nacidos de uniones perversas con incontables grandes.
La cabra negra estaba contenta con su parecido con los genitales y lo apreciaba mucho, pero tampoco le daba amor, y con la misma rapidez se cansó de él. Aquí hablamos claramente de Shub-Niggurath, la mamá de Leaf, la cabra negra, a ese ser exterior adicto a lo sexual y lo consistente que es en dejar abandonados a sus hijos. Y también recordarás que este enemigo aparece en el Black Souls 1 en repetidas ocasiones. Este es uno de esos enemigos tan molestos en el Black Souls 1 que me alegra volver a ver en el Black Souls 2 y nos da un contexto extra sobre la cabrita. Y con este terminaremos la profundidad actual y vamos 12 de 27 jefes. Vamos a la profundidad 3 donde tendremos 4 jefes más, iniciando con una grata y extraña sorpresa. Míralos, me imagino los reconoces, y sí, es Jack y Edith. Antes de la historia que te cuento, esta batalla es simplemente contra los mismos jefes de la historia. Son los mismos patrones de ataque y son las mismas debilidades, pero son mucho más potenciados y se pueden potenciar aún más con la mecánica de la profundidad en aumento. Además, te recuerdo esa escena cuando vemos en la película con Prickett y escogemos ver la del hospital psiquiátrico, como veremos a Jack y Edith siendo enamorados a través de las paredes del hospital. Que Jack sale a matar a todas las prostitutas para que Edith no vea el podrido mundo, y Edith, por su parte, se transforma en una bestia demoníaca en su soledad, el ave gris Edith, y reclamará el hecho de lo injusta que fue la vida con ella, al morir joven. Aparte, te mencioné como en el lore, muy probablemente Jack es el príncipe Leopoldo, que en la vida real probablemente tuvo un amorío con Edith. Y todo esto dicho y recalcado, vamos a la historia del Calabozo del Caos. Un amor que trasciende barreras. Entre un estudiante y un príncipe. Se escabulleron del país una noche y luego otra en un drama de escape interminable. Aún así, sabiendo lo que les esperaba, ambos se enfrentan a un trágico final. Por favor, no llores. Olvídame. Déjame en el pasado. Tienes que ir directo a tu casa. Date prisa antes de que vengan los soldados. No, odiaría hacerlo, mi príncipe. Que no has prometido llevarme afuera. ¿Está mal que un hombre y una mujer que se aman estén juntos? Oh Dios, por favor, si es que existes, te lo suplico. Guíanos a un paraíso solo para nosotros dos, sin nadie que nos moleste. La efímera plegaria de la niña llegó a un Dios que no entendía el amor y se consumía egoísticamente. Sí, una persona más que pidió un deseo y ya sabemos cómo acaba esto en este universo. Pero aquí quiero mencionar que al inicio vemos a todos esos soldados muertos, con la carta en el cadáver de uno, hablando como fueron en búsqueda del príncipe. Pues esto me hace pensar que cuando un personaje es tomado por un dios exterior y llevado a un jardín, no es una teletransportación. Más bien, es como si abriera un camino, y este camino puede ser cruzado por personas externas, aparentemente, que es como llegaron los soldados al País de las Maravillas. Claro, hasta ahora todas las demás instancias donde un deseo provoca esto han sido con personajes aislados. Pero, y esto puede ser mi mente llena de Cope hablando, ¿recuerdas la escena final? En el día más feliz de tu vida. ¿Qué palabras son las que dice Caperucita? Desearía que este día dure por siempre. Y mucha especulación ya ha habido sobre lo que este deseo podría provocar, ¿cierto? Pues si yo estoy en lo correcto, a lo mejor tendríamos un escenario donde este deseo abre un camino, un jardín, debido a la naturaleza del deseo en este universo, haciendo que Grimm pueda cruzar a buscar su alma perdida. Y de esta forma un inicio al Black Souls 3, o qué sé yo, solo quiero que mi chica regrese. Vamos a la siguiente entrada, llamada el Shuten Doji. Dice lo siguiente: el jefe del Oni decapitado por el héroe del melocotón. Los 4 reyes celestiales sobrevivientes dividieron su cuerpo en 4, y cada uno conservó una parte a la espera de su inminente regreso. Eso es todo, es bastante sencillo. Se trata de Shuten Doji, el yokai más poderoso de Japón, que fue asesinado por Minamoto, con la ayuda de los 4 reyes celestiales. Y resumiendo bastante la historia, cada uno de estos reyes celestiales le agarró una extremidad para que Minamoto lo decapite. En Black Souls 2 resulta que sus restos fueron reunidos y revivió. Pero el yokai más poderoso de Japón no es nada comparado a lo que ya hemos enfrentado. Así que vamos al siguiente. El gato con botas. Con la muerte de un molinero, sus 3 hijos se repartieron la herencia. El molino, el burro y el gato.
Una vez que me coma el gato no quedará nada, gruñó el tercer hijo. Y el gato a toda prisa dijo: ni se te ocurra comerme. Primero, traedme un par de botas. Pronto verás lo magnífico... Quería hacer un acento español, pero no puedo. Pronto verás lo magnífico que es tu gato. Dudoso, el hijo decidió traerle botas al gato. Sin embargo, el gato ni siquiera pudo atrapar un conejo. Insultó a la familia real y luego intentó, sin éxito, robar equipo a los campesinos, lo que le valió al hijo numerosas palizas. La paciencia del deshonrado tercer hijo llegó a su límite. Gato inútil, ni siquiera comerte vale la pena. Y eso dijo mientras arrojaba al gato a un pantano sin fondo. Hundiéndose con las piernas dentro de las botas, el gato refunfuñó, como si pudiera hacer algo con estas inútiles botas. Si tuviera una armadura, en cambio... Y las últimas palabras del gato se desvanecieron en el barro, y murió en silencio. Esta historia es una simple reversión del cuento original, pues en realidad el gato apenas tiene sus botas, caza un conejo que le regala al rey, ganándose su confianza, engañándolo para hacerle creer que su amo es el dueño de todas las tierras, con la ayuda de los campesinos, y así haciendo que el muchacho se case con la princesa. Como dato extra, el ataque de este gato te quita todo tu equipo, excepto tu arma, así que es muy molesto, y conforme más avanza la profundidad podría llegar a volverse bastante difícil. Pero nada más que recalcar, vamos al siguiente. La bestia lunar. Un hedonista cruel masacra a sus víctimas con una larga lanza que porta. Al principio, los exteriores cooperaron en la reproducción, pero con el verdadero propósito de esa cosa expuesto, muchos perdieron la voluntad y su número disminuyó gradualmente. Y ahora solo quedan bestias como esta. Esta criatura, aunque aparenta ser irrelevante, es una pista más de la conexión Lovecraftiana con Black Souls 2. Específicamente lo que hablamos en el video de lore sobre la luna. Te explico. Las bestias lunares son monstruos no tan conocidos del mito de Cthulhu. Son originarios de la Tierra de los Sueños, donde habitan la luna. Como su nombre indica, tienen apariencia de sapos albinos gigantes sin ojos, son bestias, y tiene tentáculos ondulantes alrededor de sus fauces. Son esclavistas, devoradores de humanoides, y sádicos que se deleitan con la tortura y los sacrificios sangrientos. Son los amos de los hombres de Leng, quienes actúan como intermediarios para comprar esclavos con enormes rubíes que les entregan sus monstruosos amos. Estos esclavos son enviados desde la meseta de Leng a la luna en mágicas galeras negras, voladoras, para saciar el hambre de las bestias lunares. Claramente este mundo está en el mundo de los sueños, que a su vez está en la luna, por lo que tiene sentido que aparezcan aquí. Su existencia solo nos recontra confirma este hecho que ya hemos confirmado. Y con esto vamos 16 de 27 jefes, acabando la profundidad 3 y entrando en la profundidad 4, con 4 jefes más. El primero es la bestia prohibida. Su texto dice lo siguiente: no debes olvidarlo. Esta cosa crecerá hasta comerse el mundo. Y ahí entenderás la razón de que diga prohibido en su nombre. Sí, es Behemoth, del primer juego, que como lastimosamente nunca hice un video exhaustivo del lore del primer juego, no te lo mencioné, pero hubo un gran drama con todo el asunto de Behemoth, pues es una bestia prohibida, que solo se hará más y más fuerte, es como Doomsday. Pero ahora está en el calabozo del caos, que es infinito, así que no importa que tanto crezca, ¿no? ¿Verdad? El siguiente jefe es el demonio de la lujuria. Un demonio del bosque de Sabbath, famoso por su lujuria extrema. Desesperado por las brujas que se reunían, a menudo perdía el control y las atacaba, pero todos sus ataques fracasaban, y el demonio Leonard siempre lo golpeaba. Con el Sabbath destruido, la prueba negra lo mantuvo como mascota, libre para descargar su lujuria sobre los pecadores, hasta que un no muerto le cortó su cosa y lo mató. Sí, así es, este es el único, el inigualable, el irrepetible, el famosísimo. Como recordarás si jugaste en el primer juego, al ser derrotado el objeto que lanza es su salchicha, que es un objeto con un solo uso. Al interactuar con él desaparece de tu inventario, dejándote 10 objetos de una sustancia blanca y viscosa. Qué buena referencia, 10 de 10. Seguiremos con un jefe llamado Wyvern,
Wyvern, sí, no tiene título, nombre, se llama Wyvern. Un Wyvern es una criatura mitológica que a menudo la representan como un dragón de 2 patas, 2 alas y una cola puntiaguda. Diferente a los dragones que tienen pues 4 patas, 2 alas y una cola. Se supone que los Wyverns también pueden botar fuego o veneno. Pero veamos qué jefe es este Wyvern. Sí, ha vuelto. Al fin volvió en todo su esplendor. Este, señores, es el Hellkaiser, el dragón del Black Souls 1, que aparece prácticamente durante todo el juego. Tu némesis, con 2 peculiaridades. Primero, que mientras en Black Souls 1 enfrentas sus 3 fases en diferentes ocasiones, siendo normal, no muerto y pudriéndose, acá las enfrentas una detrás de la otra. Y segundo, que cuando lo derrotas a su última fase, se levanta nuevamente como su espíritu, con nueva música y patrón de ataque. ¡Qué increíble encuentro! El único mensaje que te da cuando es derrotado sobre su lore es el siguiente: te veré en el infierno, mi viejo enemigo. Qué increíble verlo aquí. Qué buena referencia. No sabes lo emocionante que fue y es una de las pequeñas cosas que solo puedes experimentar si jugaste el Black Souls 1. Increíblemente cool. Pero vamos a la siguiente y última de esta profundidad. El viejo Rey Rana, con el texto que dice lo siguiente: un sudor sangriento me moja la piel. Ni una palabra me salía de la tensión. Esto no puede ser, no puede ser. Yo, el rey de todas las ranas, me he enamorado de mi querida hija. Ah, qué sonrisa tan deslumbrante. La sonrisa de mi pequeña es la mejor del mundo. La forma en la que tu cuerpo me cautiva, la forma en que tus labios me besan. Sin duda debe ser por el amor que nos tenemos. Con el paso del tiempo mi hija se ha convertido en una buena mujer, la viva imagen de mi difunta esposa. Es natural que me enamore. ¿Cómo podría entregar a mi hija a cualquier otro hombre? Y ya lo he decidido. Esta noche le enseñaré a mi querida niña cómo se besan los adultos. Oh, floreceremos. ¿Cuántos huevos tendremos? Hey, ¿dónde se ha metido mi hija? Ese hombre intenta robarme a mi princesa rana. Inaceptable. Imperdonable. Eso es todo. Este es el padre de la princesa rana del primer juego, aparentemente. Asqueroso. Como dato extra, y sé que estás viendo el video de lore de Black Souls 2, pero si vas a YouTube y buscas la canción del Rey Rana, el primer comentario es de este tipo, con foto de perfil de la princesa rana, diciendo que solo se descargó el juego para matar al Rey Rana. Eso es dedicación, y te he visto en mis comentarios, así que un saludo especial para ti. Y con esto terminamos la profundidad 4 y llevamos 20 de 27 jefes. Realmente ya solo quedan los más importantes y los más recordados. Empecemos con uno de los más fuertes, que a lo mejor a algunos le provoca estrés postraumático recordar este nombre. Onimusha. La historia es la siguiente. Momotaro, la heroína nacida de un melocotón, tras la muerte de los ancianos que la cuidaban a manos de un Oni, comenzó a aborrecer todo lo que es malvado, creyendo solo en su propia rectitud. Incluso después de acabar con el Oni, emprendió una gran cruzada por toda la tierra. Finalmente su justicia retorcida engendró la locura. El juicio despiadado, como el de un Kishin, conmovió al público. La llamaron Onimusha, la guerrera demoníaca. Y aún así, sola, siguió adelante, creyendo en la justicia y blandiendo su espada. Sin embargo, cuando todos los males del mundo fueron aniquilados, comprendió que la justicia no es segura en un mundo donde el mal yace muerto. Y se quitó la vida. Esta es la chica mágica de Lobotomy Corporation, mismo concepto, pero bueno, dejemos algo claro. A pesar de ser una versión gender bend de Momotaro, que es el héroe del melocotón, es claramente una referencia a Sekiro. Sí, ese Sekiro. Pues cada vez que su vida llega a cero pierde uno de estos circulitos. Es bastante fuerte, y a lo mejor podrías derrotar sus primeras 2 barras de vida con relativa facilidad. El asunto viene en la última, pues la música cambiará y declarará: aquí declaro pues, esta será mi última espada. Y préstame atención por un momento, porque en este momento el jefe será inmortal, literalmente. Tendrás a lo mejor un turno para prepararte, y sí digo prepararte, porque apenas llegue el turno de Onimusha hará lo siguiente. Primero, la prisión de Yaksha.
removiendo Requiem y todos los buffs de vida y defensa que tengas. Seguido, inmediatamente en el mismo turno, del Aniquilador de Demonios, que hace un montón de daño físico, agregado un 10% de tu vida máxima 3 veces seguidas. Apenas acabe, usará el ataque de Ancestral Guerrero de la Espada. Sí, así se llama. Haciendo 2 ataques potenciados al 700% que ignoran tu defensa. Luego, atacará con la Separación del Cielo y de la Tierra, que provoca daño mágico potenciado al 400% 4 veces seguidas, para acabar con la Visión del Espectro Guerrero, haciendo daño mágico al 200% 8 veces seguidas e ignorando tu defensa. Y solo entonces activará su último ataque del combo, la última postura, diciendo, excelente. Y su última acción se llamará Seppuku. Sí, Seppuku. Haciéndose 500 de daño a ella misma y eliminando su inmortalidad. Onimusha es el gran filtro del Calabozo del Caos, pues hasta ahora el juego tenía la opción de que la ofensa es mejor defensa y Requiem defiende de todo. Matar a los enemigos antes de que nos ataquen con su fuerza, pero con ella estás obligado a recibir su ataque final legalmente. Y no puedes confiarte de Requiem o aumentar tu vida con buffs. No. Debes recibirlo de frente. Por lo que aquí a los jugadores de Black Souls 2 les tocará hacer algo que jamás esperaban hacer. Jugar defensivamente. Una vez que tienes esto en mente es sencillo aguantarla. Con la espada Bunker, con buffs de defensa, con la acción literalmente llamada defender, y con un poco de estadísticas lo resistes. Pero en el 99% de los casos, prepárate a caer por la espada de Onimusha. Me encanta este jefe, me mató como 6 veces seguidas. Pero vamos al siguiente, que se llama la Princesa Demoníaca de las Espinas. La primera princesa demoníaca concebida por Marisu. Debía entrar también al Imperio Perdido y ser la sexta princesa. Pero aquel dios tonto incapaz de contenerse la convirtió en una existencia más fuerte que Cenicienta. Aunque normalmente se concentra solo en dormir, ya sea de día o de noche, el momento que recibe un poco de daño desde afuera hace que despierte, y eso hace que todos los personajes del jardín desaparezcan como si solo fueran un sueño. Poder crear una habilidad que emulara a el idiota. Marisu realmente es aterrador, pero al final, equilibrarlo debió ser demasiado problemático. El cuento de hadas de la princesa fue destruido y su papel no duró ni una página, y solo su alma fue enviada lejos. Ya había mencionado este jefe en el lore, pero aquí lo profundizaremos. En sí el jefe es bastante sencillo, es Aurora, la Bella Durmiente, mi princesa favorita. Y ella no ataca, solo sus ruedas. Las ruedas son inmortales, pero se pueden incapacitar y hacen bastante daño. Y apropiadamente sus ataques te mandan a dormir. Requiem hace esta pelea bastante sencilla. Sin Requiem te toca usar un poco de protección contra el sueño y daño en área. Es uno de esos casos con buen lore, mala pelea. Vamos a la siguiente. La Reina de la Ceniza. Ya la conté, es Cenicienta, pero como me gusta la narro de nuevo, para que no tengas que buscar en el video de 8 horas. En una tierra muy lejana, junto con sus crueles hermanas, vivió una pobre doncella llamada Cenicienta. Sus hermanas la maltrataban todas las noches, y su madrastra la maltrataba sin cesar. Cenicienta, abandonada cuando sus hermanas y su madre fueron a un baile en el castillo real, lloraba sola. Fue entonces cuando el hada madrina se le apareció. El hada madrina preparó una carroza de calabaza, un vestido y un par de zapatillas de cristal para Cenicienta. Esta magia no duraría más de una noche, pero fue suficiente para llevarla al baile de sus sueños. Hasta que el reloj dio las 12, Cenicienta disfrutó bailando con el príncipe. Aunque se llevaban bien, la hora prometida se acercaba, y la niña tuvo que escapar del baile. Bajando corriendo las escaleras, dejó caer su zapatilla de cristal sin querer. Al día siguiente, el príncipe fue a buscar a Cenicienta con la zapatilla de cristal en mano. Sin duda alguna, a quien le quedaría bien la zapatilla solo puede ser Cenicienta. Hasta ahora es una historia bien conocida, pero de todos los posibles desenlaces, la zapatilla de cristal encajó perfectamente en los talones de sus terribles hermanas. ¿Acaso el príncipe incompetente, que ni siquiera recordaba su rostro, era el culpable? ¿Acaso las toscas zapatillas de cristal eran la culpable? En cualquier caso, Cenicienta fue la única que quedó atrás, y eventualmente su madrastra la echó de casa. Durante muchos días vagó sin rumbo por la niebla, y finalmente se torció el tobillo y se desplomó entre lágrimas. Entonces una linterna la iluminó, el sonido de cascos que se acercaba.
el carruaje del príncipe llegó ante ella. Con la garganta dolorosamente seca, Cenicienta gritó su nombre, y aunque su voz era ronca, le llegó al príncipe. El carruaje se le acercaba cada vez más, y atropelló a Cenicienta sin detenerse. Después de todo, el príncipe tenía prisa por llegar a su boda. Realmente no hay nada más que recalcar, aparte que la música es un 100 de 10. Pero quiero aprovechar este momento a contarte el lore de Cenicienta, canon en el Black Souls. Específicamente en el 1, pues nunca te lo conté a fondo, ¿verdad? La base de su personaje, en su contraparte original, indica que su pasado probablemente también sea similar. Antes de su estado como princesa demoníaca, vendría a ser la misma Cenicienta y por lo tanto, también como reina del Imperio Perdido, era solo una chica normal. Esto fue claro hasta que la mamá de Leaf, le otorgó un poder que, aunque solo duraría hasta medianoche, persistió mucho más allá de la hora. Gracias a este nuevo poder, Cenicienta se apoderó del trono, con su carruaje de calabaza, incitando un genocidio masivo en todo el Imperio Perdido, probablemente contra aquellos en mejor situación económica. Su influencia provocó que la infame niebla se extendiera por el Imperio Perdido, provocando que quienes entraran en contacto con la niebla perdieran sus almas y se convirtieran en bestias demoníacas. La mamá de Leaf abandonaría el país como compensación por sus acciones, dejando sin embargo el problema de la tiranía de Cenicienta en el horizonte. No duró 1 ni 2, sino 1810 años aproximadamente, y el Imperio Perdido continuaría bajo la influencia de la niebla, así como bajo el gobierno de Cenicienta. Según su cuento de hadas y las reflexiones de otros habitantes, también invitaba personalmente a mujeres al baile, tomando sus almas y transformándolas en bestias demoníacas, si es que ya no lo eran. El resto de la historia de Cenicienta está influenciada por las acciones de Grimm. Tras neutralizar a las princesas demoníacas, Grimm encuentra a Cenicienta en su trono, custodiada por el Caballero del Sol Apolo y el Caballero del Viento Boreas. Realmente le da igual una vez que se mueren, y al final elogia el proceso que Grimm ha logrado para llegar a ella. Se presenta y explica sus ideales de igualdad. Realmente no te deja responder ni nada y ataca. Como alternativa, si Grimm se hace pasar por Izu, que es su hijo, es creo que el side quest o la misión secundaria más compleja del juego, que no tiene guía tampoco. Bueno, si te haces pasar por su hijo y puedes hacer un pacto con Cenicienta. Cuando cumples este pacto, le ofreces a quien crees que es Izo y te comportas como si fuese él, y tienes un montón de escenas y bla 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 bla. Necesitas igual matar a Cenicienta para despejar la niebla y alcanzar un final. Una vez que le ganas a Cenicienta, esta se desvanece sin decir nada, y aquí Grimm puede disipar la niebla, con la que se condensa su trono. Si la derrotas mientras estás como Izo, ella entenderá que no eres su hijo y le pedirá al maestro de la creación, que es Marisu, que desea volver a verlo. Y no, definitivamente no estoy alargando todo esto con el objetivo de que se reproduzca más tiempo la canción de Cenicienta. No, claro que no, era crucial, era importantísimo. Vamos al siguiente jefe. Aunque aquí es donde acabamos la profundidad 5. Ahora, de aquí hay un gran salto, porque no hay jefes nuevos hasta la profundidad 9. El único jefe de esta profundidad 9 es el viejo rey, que es Saber, de Fate. Sí. El asunto es que el 90% de jugadores probablemente paren de jugar el Calabozo del Caos cuando derrotan al viejo rey y continúan con la historia. Pero el Calabozo del Caos te ofrece más profundidades y dificultades. Y entre ellos, al llegar a la profundidad 10 en específico, tienes los últimos 3 jefes, especiales y raros, que podrías encontrar. Son los que te narraré. Comenzando con la Cabra Negra. Sí, esa Cabra Negra. La historia dice lo siguiente. Engendrados, los grandes gemelos heredaron la voluntad de su madre. Crearían un nuevo jardín y una organización, y comenzaría la caza de las almas negras. Y ya, eso es todo. Realmente no es la cabrita sexy, es uno de sus engendros. Canónicamente se llaman los Dark Youngs. Pero este diálogo deja una incógnita muy interesante. ¿Cómo que gemelos grandes que buscan almas negras? Solo conocemos a un personaje que está tan interesado por las almas negras, y es Jabberwock. ¿Cuál es el gemelo de Jabberwock entonces, pues? Y la verdad, aunque suene como una tremenda locura, hay personas que asumen que se trata de Hein. Sí, el conductor Hein. Yo lo dudo mucho, pero no sé cuál será la respuesta tampoco. Pero dime, ¿qué opinas tú? Y hasta eso, vamos al siguiente y penúltimo jefe.
llamado el dios que habita el lago. El texto dice lo siguiente: ávido de gobernar, el dios que habita el lago plantó espinas para convertir a todo el país de las maravillas en su especie. Sin embargo, ya esperando la traición, el dios reptante mató al dios que habitaba el lago, antes de que pudiese causar gran daño, y atrapó su alma en el caótico laberinto. Y ya, pues este es un ser Lovecraftiano llamado Glaaki, que desobedeció y aquí acabó. Por cierto, este es un ser tipo puercoespín, que al tocarte con sus espinas te convierte en uno de ellos. Esto fue lo que le pasó a la bestia de la distracción, que es un niño realmente, y sus padres fueron alterados en su memoria para creer que su hijo realmente es Marisú. Por eso los encuentras en el palacio de Pricket, resguardando la entrada a verla. Es muy interesante y interconectado. Y nuestro último jefe, el número 27, es el dios de los sueños. El texto dice lo siguiente: una belleza escondida en ropa masculina, la grande que reina sobre el mundo de los sueños. Disfruta vistiendo a los hombres que le agradan con ropa de mujer y atándolos por toda la eternidad. Eligió cooperar con el plan de reproducción y aconsejó al dios reptante sobre la creación del mundo de los sueños, aunque gran parte de su consejo fue ignorado. Después de completar Wonderland y habiendo cumplido su propósito, fue asesinada en secreto. Se trata de Hypnos, el dios griego Hypnos. Sí, y como dato extra, estoy convencido de que fue este dios el responsable del drama con el dios serpiente y Vil. Pero podemos ver que aunque cooperes con Nyarli nunca saldrá bien, siempre traicionarán. Es interesante cómo el dios de los sueños esté relegada en este mundo, que se desarrolla en el mundo de los sueños, y además es un dios griego. Se confirma que hay más panteones, pero que aparentemente no se comparan a los seres Lovecraftianos. Toro, si estás viendo esto, quiero a Afrodite en el Black Souls 3. Pero bueno, esto sería todo sobre los jefes del Calabozo del Caos. Ya ves por qué te dije que quería hacerlo en un video aparte. Mira la duración de este video. Imagina si lo implementaba en los videos de Lore. Hubiese tenido que sacrificar el equilibrio de 9 partes de Lore con 9 fases de Gran Guignol. Pero ya está, esto es todo. Espero en serio que te haya gustado este video. El que sigue próximamente es sobre cada espíritu de pesadilla y sobre qué asesino representa. Y luego de eso también explorando los fangames de Black Souls. Y quién sabe, quizá uno del bosque de Caperucita Roja. Si te ha gustado lo que has visto, no olvides darle like y comentarme algo. Únete al Discord si es que no estás ahí y suscríbete al canal si no estás suscrito. Para ver más contenido, claro. Soy el Dr. Mix y nos veremos en el siguiente video. Bye bye.